La independencia de Chile, la patria nueva, 1817-1823. La patria nueva fue un periodo de la historia chilena en el que se ponen los cimientos para la independencia del país. Comenzó en 1817 tras la victoria de los patriotas en la batalla de Chacabuco y finaliza en 1823 con la renuncia al poder de Bernardo O'Higgins. En 1817 y tras la victoria patriota en la batalla de Chacabuco, Bernardo O'Higgins asumía como director supremo, consolidando el proceso de independencia. Como hecho anecdótico podemos contar que el 1 de enero de 1818 se proclamaba por primera vez la independencia, pero se hacía en forma oral en la ciudad de Concepción. Sin embargo, al no existir registros formales de un acta, es que se considera el 12 de febrero de 1818 como la declaración oficial y firma del Acta de Independencia de Chile. Esto formalizaba la ruptura de la dependencia colonial respecto de España. Paralelamente, Bernardo O'Higgins designaba una comisión para que elaborara un nuevo proyecto constitucional. Esta Constitución Provisoria del Estado de Chile fue aprobada en octubre de 1818. Lo ratificaba en su cargo sin señalar la duración del mando, sin señalar la duración del periodo de gobierno de O'Higgins, y lo dota de amplias facultades, estableciendo en materia legislativa la existencia de un Senado con 5 miembros designados por el director supremo. Durante el gobierno de Bernardo O'Higgins se asumieron y se realizan importantes obras e iniciativas legales, tales como la declaración de la abolición de los mayorazgos y títulos de nobleza, el reglamento de escuelas, el reglamento de aduanas y el reglamento de cementerios. Además, se decreta la igualdad legal de los indígenas y se promulga una ley de amnistía, esto en el año 1822. La formación de la Primera Escuadra Nacional. Llegar a estructurar la Primera Escuadra Nacional significó un arduo trabajo, y más difícil aún resultó ser la formación de la tripulación. La mayoría de los marinos realmente experimentados eran de origen inglés, estadounidenses o franceses. El entrenamiento tuvo, por lo tanto, limitaciones y dificultades, tales como la falta de un lenguaje común que sirviera para que se entendieran las órdenes emitidas para realizar las maniobras a bordo. Pero un trabajo eficiente y esforzado logró dejar atrás estos problemas, convirtiendo a la Primera Escuadra Nacional en una poderosa arma estratégica. También bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins se debió organizar la Expedición Libertadora del Perú. El Perú se convirtió en el centro más fuerte de la reacción española, por lo que su ubicación amenazaba peligrosamente la independencia de Chile y la de los países cercanos. Por lo tanto, O'Higgins, de acuerdo con José de San Martín, preparó una expedición para libertar el virreinato, en esa época gobernada por el virrey Joaquín de la Pezuela.
La Expedición Libertadora del Perú quedó conformada en su mayoría por soldados chilenos. El 20 de agosto, el mismo día del cumpleaños de O'Higgins, se embarcaron en Valparaíso rumbo a Perú más de 4.000 hombres en medio de los vítores de la gente que había llegado hasta el puerto para despedir a los patriotas. ¿Qué características encontramos en el gobierno de O'Higgins? O'Higgins no creía que Chile pudiera tener un gobierno con muchas libertades, por lo tanto, desarrolla un gobierno autoritario. Bajo su mando se promulgaron dos constituciones, la de 1818 y la de 1822. Además, se abolían los títulos de nobleza y se prohibía el uso de escudos de armas en los frontis de las casas. Para premiar a los patriotas que se habían destacado durante el proceso independentista, se crea la Legión al Mérito. Funda el Mercado de Abastos. Crea la Avenida de las Delicias, hoy la Alameda Bernardo O'Higgins. Se funda el Cementerio General. Quiso eliminar los mayorazgos, pero no lo pudo hacer al encontrar una fuerte resistencia de la aristocracia criolla. Prohibió actividades populares, tales como las peleas de gallos y las corridas de toros. Con estas medidas se ganaba la enemistad de los sectores populares. Bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins también se desarrollaban obras culturales o educacionales. Se fundaron las escuelas primarias. Se impuso el sistema de educación inglés lancasteriano. Se reabría el Instituto y la Biblioteca Nacional, cerradas ambas durante la Reconquista Española. Se fundaba en la ciudad de La Serena su primer liceo. Además, se editaron más de 15 periódicos. Bajo su mandato se crea la Escuela Naval y la Escuela Militar que hoy lleva su nombre. Además, se iniciaba la construcción del Templo Votivo de Maipú. En 1822, O'Higgins introducía la Constitución que incluía entre sus cláusulas atribuciones que le permitirían permanecer en su cargo por 10 años más. Esta y otras medidas de corte autoritario, de reformas sociales modernizadoras, sumadas a la impopularidad de su ministro José Rodríguez Aldea, que también había prestado servicio a los españoles durante el periodo de la Reconquista, provocaron la resistencia de la élite santiaguina y el alzamiento de las provincias en su contra. El conflicto se desató entonces por dos factores, por el reformismo de O'Higgins y por el estilo autoritario de su gobierno. Los constantes problemas políticos del gobierno de O'Higgins, tanto con la aristocracia de Santiago como con la aristocracia de Concepción, provocaron que la situación interna del país comenzara a deteriorarse profundamente, hasta llegar a la sublevación de los ejércitos del sur, los que, encabezados por el general Ramón Freire, se dispusieron a marchar a Santiago para enfrentar a O'Higgins. Este hecho determinaba que Bernardo O'Higgins abdicara al mando. En este contexto, el general Ramón Freire Serrano, intendente de Concepción y jefe del Ejército del Sur, encabezó la oposición armada y marchó con sus tropas hacia la capital, con el objeto de impedir la promulgación de la nueva Constitución. En esas circunstancias, el 28 de enero de 1823, O'Higgins abdicaba a su cargo
en favor de una junta de gobierno. ¿Cuál fue el fin de esta acción? Fue evitar una guerra civil. 6 meses más tarde se exiliaba voluntariamente en el Perú. La junta de gobierno que le reemplazó haría entrega del poder al general Ramón Freire. Con la caída de Bernardo O'Higgins se iniciaba en Chile un nuevo periodo histórico, caracterizado por la inestabilidad político-constitucional, aunque enmarcada dentro de los límites de un proyecto de régimen republicano. La siguiente etapa en la historia de Chile se denomina periodo de la anarquía o de los ensayos constitucionales. Muchas gracias.